Si te enamoras de tu solución, pero realmente no solventa un problema real, no vale para nada. Ok, es hora de tomar un impulso. Abre tu mente y juntos descubramos sobre innovación, branding y emprendimiento en el sector salud. ¡Vamos! Bueno, estamos de nuevo aquí en Impulso, en donde vamos a hablar sobre innovación, branding y progreso dentro del sector salud. Hoy hablaremos sobre identificación biométrica y para ello tenemos al CEO de Heuristic, Anchón Caballero, quien nos comentará un poco su proyecto. Bienvenido. Cuéntanos un poco el problema que resuelve al sector salud. Hola Miguel, al final nosotros lo que solventamos o como empezó la idea es que hace 5 años una enfermera hizo un error de identificación de mi abuelo y lo confundió con otro paciente y básicamente pues le dio el medicamento equivocado, que casi le cuesta la vida. Entonces Heuristic nace de una necesidad de ayudar a los profesionales sanitarios y a las entidades sanitarias en la identificación y gestión de pacientes combinando huellas dactilares e inteligencia artificial. Ok, ahí cuando hablas de huellas dactilares, claro, como decíamos, biométrico, no se han metido en terrenos como retina, reconocimiento facial todavía el proyecto. Cuéntanos en qué fase del proyecto están. En primer lugar, nosotros consideramos que la mejor manera de identificar pacientes es con huellas dactilares, porque al final el reconocimiento facial, pues bueno, en el caso de que haya gemelos, no funciona. En el caso de que un paciente, pues bueno, como un ejemplo tonto, pues sea alérgico a los cacahuetes, se coma un cacahuete y se le hinche la cara, pues tampoco va a funcionar. O si se da un golpe y se le hincha la cara, tampoco. Entonces, al final, el mejor elemento para identificar pacientes es la huella. El problema que está en el statu quo es la parte de identificarla, por las huellas que no están sucias, mojadas, ensangrentadas, etcétera. Y al final nosotros hemos desarrollado una inteligencia artificial propia que es capaz de identificar a los pacientes con las huellas. Nosotros vamos mucho más allá de la identificación porque también ayudamos con la gestión del paciente, ¿no? Pues, por ejemplo, dando estadísticas a los hospitales en tiempo real de dónde está el paciente ubicado en tiempo real, cuánto tiempo se tarda en hacer cada procedimiento, etcétera. Porque, y esto para mí es lo más importante en salud, hay muchas empresas que hacen una tecnología y luego van a salud a venderla. Nosotros hemos ido a, digamos, a médicos, enfermeras, a todos los profesionales sanitarios desde un primer momento a entender qué opinan sobre nuestra tecnología y después hemos desarrollado la tecnología. Entonces, por eso al final hemos creado algo que es como muy friendly para ellos, en ese aspecto que, pues, que es muy sencillo, que, por ejemplo, tenemos incluso médicos que han invertido, bueno, médicos y enfermeros que han invertido en la empresa y que nos han contado historias como que, oye, mira, yo quiero invertir en Heuristic porque una vez fuimos a operar un paciente, el paciente estaba en quirófano sedado y como no tenía el brazalete porque se lo habían quitado, no teníamos ni idea de quién era. Entonces tuvimos que esperar hasta que se despertase, pues fue una situación bastante traumática porque no sabíamos qué hacer. Pues al final esto pasa en el día a día de los hospitales, pero insisto, esto no es un problema de los profesionales sanitarios que al final se dejan la piel por nosotros, por sacar el país adelante, es un problema de los sistemas actuales. Porque a un médico, si le llega un paciente que le tiene que operar de la rodilla y mira el brazalete y pues es el brazalete de otro, por muy bueno que sea ese médico, pues no va a poder hacer bien su trabajo porque viene de un error previo. O lo mismo si no tiene un brazalete. Una de las cosas que me di cuenta cuando empecé con Heuristic es, pues, imaginaros que, yo qué sé, pues hoy en día hay un montón de situaciones en las que no llevamos el DNI con nosotros, ¿no? Pues, por ejemplo, que sales a correr a la mañana, que sales a dar un paseo con tu pareja, yo qué sé, que estás en la playa nadando, o yo qué sé, o que vas a andar en bicicleta mismamente. Yo qué sé, en cualquier parte de esas te puede dar un infarto, te puede pasar cualquier cosa. Si vas al hospital, es imposible. No existe ningún hospital en el mundo que sea capaz de identificarte sin tu tarjeta sanitaria. Entonces, al final, nuestra propuesta de valor, y es también lo que estamos intentando enseñar a los hospitales, o aportando nuestro granito de arena en este aspecto, es de, oye, tenemos una solución, que podemos identificar a los pacientes en situaciones que actualmente no puedes. Número 2, que te ayudamos a evitar pues, estos errores de dar el brazalete al paciente o así. Número 3, también te ayudamos a evitar el fraude.
De hecho, lo podéis googlear si queréis. Hace 2 meses en un hospital de Zaragoza habían pillado a un paciente que se está haciendo pasar por otro paciente para recibir tratamientos gratuitos. Y aparte, número 4, pues que puedes identificarlo bajo cualquier circunstancia. O sea, ya no te pasa la típica de, oye, he cambiado el paciente del box 1 al box 5 porque estaba el box 1 lleno, voy y le doy el medicamento equivocado. Sino que antes de dar cualquier tratamiento, pones la huella, verificas que ese es el paciente y le das el tratamiento. Porque sí, hay hospitales que dicen, sí, nosotros escaneamos el QR del brazalete, ya, pero ¿y qué pasa si ese brazalete no es el que se debería? O si tienen errores de impresión, porque hay algunos que lo rascas así un poco y te quedas sin el QR. Entonces, nosotros lo que tratamos siempre es de ayudar. O sea, porque al final, para mí, o sea, yo lo que siempre digo es que nosotros no tendríamos que haber creado Heuristic, porque al final, si no existiese este problema, Heuristic no existiría. Y al final nace como de una necesidad personal que algo también que me pasa bastante, que bueno, que también es un poco preocupante, es que cada vez que voy a hacer un pitch delante de una audiencia, pues siempre me viene alguien de la audiencia para contar su historia. De hecho, por ejemplo, en el B-Combinator, cuando hice el pitch, también vino uno de los socios que había sufrido un error de identificación. Porque, por ejemplo, había ido a un hospital y el paciente que iba antes que él no había ido, entonces le empezaron a tratar a él como si fuera el paciente anterior. Tú Claro. tienes también números, ¿verdad? Números de cuánto le cuesta eso a la sanidad, ¿no? Sí, o sea, aquí hay varias cosas. En primer lugar, nuestros médicos, bueno, y enfermeras y así tienen turnos larguísimos y van a la carrera con cada paciente, ¿sabes? O sea, que al final es su trabajo, están con muchísima presión y bueno, yo también puedo hablar en primera mano porque mi novia es médico, o sea, también lo veo en casa, cómo anda con la lengua fuera del lado a lado corriendo. Entonces, hostia, pues que no haya, que por un simple dar un brazalete equivocado o que no tenga el brazalete o yo qué sé, o que tenga que mirar a un paciente. ¿Qué más? O sea, es decir, imagínate implementar un protocolo médico en un hospital que antes de hacer cualquier procedimiento a un paciente, que le cojas la huella dactilar. O sea, es que de hecho hemos demostrado, por ejemplo, ¿no? Imagínate, un paciente crónico va cada mes al hospital a poner su medicamento. Por ejemplo, imagínate Sintrón, ¿no? Hay hospitales que con los pacientes crónicos no están poniendo brazaletes. O sea, es decir, utilizan la tarjeta sanitaria y así, que bueno, que no lo veo mal. Es decir, se utiliza un sistema de identificación, ok, ¿no? Pero los que utilizan brazaletes, cada vez que un paciente viene al mes o cada X semanas a darse un tratamiento al hospital, número uno, tienen que imprimir brazaletes. O sea, que esto es un coste, ¿no? Que bueno, que también dependiendo del hospital, pues al final un precio aproximado por brazalete es de 30 céntimos, pues incluyendo brazalete, tóner y tinta, ¿no? Luego aparte le tienes que poner al paciente el brazalete y luego hay que tirarlos. O sea que al final estás generando unos desechos que realmente no se tendrían que estar creando. La cuestión es, un hospital, en poner un brazalete a un paciente, desde que lo imprime hasta que se lo da, tarda alrededor de 3-4 minutos, ¿no? Dependiendo del hospital, ¿no? Con Heuristic, escanear las huellas se tarda más o menos lo mismo la primera vez. Pero ¿qué pasa? Que la segunda vez que viene ese paciente, tardamos menos de 3 segundos en identificarle. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos ahorrando más de 3 minutos en cada check-in de pacientes en los hospitales. 3 minutos por paciente. Y luego no solamente eso, bueno, que luego también está estipulado que en España cada vez que un paciente está un día extra en el hospital le cuesta al hospital 1.500 euros, en Estados Unidos 10.000, pues bueno, luego los seguros de responsabilidad civil que tiene el hospital, los materiales que se pierden, etcétera, etcétera. No solamente es tema de, pues bueno, de identificar al paciente bien, etcétera, sino que en Heuristic estamos demostrando que es coste eficiente hacer el cambio por un sistema biométrico. Obviamente no queremos reemplazar todos los brazaletes del hospital, sino lo que queremos es que sea un sistema añadido. En un futuro, pues quizás se den cuenta que un sistema así puede reemplazarlo, pero de momento al final estamos combinándolo. Ahí mencionaste algo importante, que es el tema de, bueno, primero el tema de las guardias y vamos a irnos al terreno de la traumatología y ortopedia. Descríbenos un triaje, ese paciente que llegó a la guardia a las 3 de la mañana por un multitraumatismo o un accidente de tráfico. ¿Cómo sería el proceso? Explícanos ese journey cuando llega
a emergencia y cómo identificas a ese paciente. No sé si lo puedes Ujú. explicar. Sí, claro. En primer lugar, no hay dos tipos de journeys, ¿no? En primer lugar, el journey del paciente que ya ha ido previamente al hospital y ha escaneado la huella, ¿no? Y ya la tenemos almacenada. Entonces, vendría el paciente, le ponen la huella, aunque esté inconsciente y todo, saben quién es y saben lo que tienen que hacer. Porque, por ejemplo, en un accidente, pues al final puede haberse perdido la cartera durante el camino y no saben quién es esa persona. Entonces, al final ponen la huella y saben quién es, ¿no? Ese es en el caso de que esté la guardia guardada, ¿no? En el otro caso, que sería, pues bueno, un paciente que viene accidentado, llega al hospital, ¿no? En primer lugar, lo primero que siempre hacemos nosotros es preguntar al paciente a ver si se quiere que le guardemos las huellas dactilares. Es decir, nosotros no obligamos a nadie, no somos Facebook, no vamos a vender tu información y de hecho nunca tenemos acceso a esa información. Lo único que al final el paciente tendría que firmar sería un consentimiento, escanea la huella, ¿no? O sea, se le almacena la huella en admisión, se vinculan con la historia clínica, luego iría pues a quirófano a que le hagan una operación. Antes de hacer la operación pondrían la huella para validar que ese es el paciente correcto y el procedimiento que tienen que hacer. Y por último, en la sala postoperatoria, pues podrían poner la huella para saber qué tratamiento le tienen que dar al paciente, y da igual que esté inconsciente, etcétera. Actualmente hay hospitales que, por ejemplo, en la sala bueno, para empezar, en quirófano, lo que miran es el brazalete, ¿no? Y hay muchas veces que hay que quitarlo, sobre todo si te tienen que poner un medicamento intravenoso o lo que fuera, ¿no? O bueno, o sangre en este caso, una bolsa de sangre o sí. Y luego en la sala postoperatoria, pues al final hay hospitales que se rigen pues por el típico documento que ponen en la cama, que bueno, que pueden poner el documento equivocado o puede que esté en el box 2 en vez de en el box 5 y pierdan al paciente, que esto también me ha pasado alguna vez. Entonces, con esto, lo que vas es identificando al paciente durante todo el proceso y al final, pues dando estadísticas, pues bueno, de cuánto tardan, dónde está, etcétera. Entonces, al final, nosotros lo que hacemos es que el propio hospital diseña el journey que tiene, porque cada hospital es diferente. Entonces, al final vamos poniendo un lector en cada una de las áreas para que cuando llegue el paciente lo primero que se haga es identificarlo con la huella. Buenísimo, buen punto, porque esto es la típica pregunta que te hacen como emprendedor y es el reto que has tenido con el tema regulatorio. Obviamente Claro. acabas de mencionar protección de datos del paciente. Ahora, súmale a esto también todos los datos que procesan, porque hablan de los hospitales a nivel de interoperabilidad, pero realmente los datos que tiene una clínica no son los mismos del hospital público. Entonces, ¿cómo has Correcto. manejado eso a nivel de la empresa? No, totalmente. O sea, ese es uno de los principales problemas que tenemos. Entonces, me refiero como sociedad, no nosotros como empresa. Pues al final que los datos, incluso dentro de las diferentes comunidades autónomas, no están interoperables entre sí y luego dentro de las comunidades autónomas entre los públicos y privados, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es una interoperabilidad a nivel de hospital. Por ejemplo, un grupo de hospitales grande, que bueno, no sé si puedo decir nombres, pero imagínate un grupo de hospitales grande que tiene 30 hospitales a nivel español, simplemente el sistema de heurístic, en cualquiera de esos 30 hospitales en España va a poder poner la huella y obtener los datos de la historia clínica que tienen almacenada, ¿no? El tema de la RGPD es súper importante para nosotros y lo seguimos a rajatabla. El problema, si me dejas ahondar un poco más aquí, Miguel, el problema que está habiendo con todo el tema de la biometría es que ha sido mal utilizado. Me explico. Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Hacer check-in y check-out poniendo la huella dactilar, ¿no? Esto realmente no cumple con la RGPD por varios motivos. En primer lugar, le estás obligando a tus trabajadores a utilizar la huella, ¿no? Tú no puedes obligar a nadie digamos, a dar su huella dactilar, su cara, lo que fuera. Por eso nosotros hacemos el tema de un consentimiento del paciente. Es decir, tú puedes decir sí o no, y si dices no, tienes un brazalete. En segundo lugar, pues como bien he dicho, el tema de tener una alternativa. En las empresas era o utilizas la huella o no utilizas nada. No te daban la opción de poner un código o poner la tarjeta. En nuestro caso puedes seguir utilizando el brazalete, no hay ningún problema. Y luego la tercera también es que los sistemas alternativos no dan buenos resultados. Por ejemplo, tú para ir a trabajar puedes poner la tarjeta o poner un código y va a seguir funcionando bien. Pero si en cambio a ti no te pueden identificar en un hospital si no llevas tu tarjeta.
o si te quitan el brazalete o te dan el que no es, ¿sabes? Y todo esto, de nuevo, que esto es el ejercicio que no hace mucha gente. Hay un montón de papers sobre seguridad del paciente. Y de hecho nosotros ahora vamos a publicar el primer paper del mundo hablando sobre la seguridad del paciente mejorada con el sistema de Heuristic. Y de hecho lo estamos trabajando con varios investigadores de Chicago que lo van a publicar ahora. Y luego ya el siguiente va a ser un análisis multicéntrico a nivel Europa y Estados Unidos, que ese ya va a estar como para 2026 o así. Pero lo más importante de todo esto, y bueno, es una de nuestras estrategias, es imposible que los datos de los pacientes sean interoperables entre todos los hospitales, pero no por temas tecnológicos, sino por los propios hospitales que no quieren compartir esa información. Que bueno, que al final, pues bueno, lo han construido ellos, pero sigue siendo de los pacientes, pero bueno. Entonces nosotros lo que les ayudamos es a los propios centros a ser más eficientes y a mejorar su propia seguridad del paciente con la huella. Ahora vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar un poco de branding, porque en esta vertical de Aware Doctor también desarrollamos mucho el tema de branding médico. Y fíjate que te dije heurística y es heuristic. Cuéntanos cómo ha sido el tema desde el naming o cómo ha sido la construcción de la marca como emprendedor. ¿Cómo lo has percibido, cómo lo has vivido? Pues bueno, al final quería una marca que fuese representativa. Obviamente cada vez es más complicado encontrar una palabra que junte esos valores y que no esté cogida por alguien. Bueno, al final heurística y heuristic es lo mismo. O sea, heurística es en castellano, heuristic es en alemán, porque en inglés es heuristic con C y nosotros lo tenemos con K. La cosa es, ¿por qué heuristic y no otra palabra? Pues personalmente me gustaba mucho esa palabra por varias razones. En primer lugar, viene de la palabra eureka, de Grecia, de inventar algo, ¿no? Entonces, al final, en heuristic, pues somos una empresa de investigación, o sea, de desarrollo de software, de inteligencia artificial, etcétera. En segundo lugar, heuristic significa solventar los problemas con el lado creativo del cerebro, que creo que también tiene mucho sentido en todo el tema del emprendimiento, porque tienes que ser muy creativo para solventar problemas, que ya sabes que nunca sabes por dónde te van a venir. En tercer lugar, heuristic o la heurística también es un algoritmo de inteligencia artificial, y nosotros somos una empresa de inteligencia artificial. Y entonces al final, juntando todo eso, pues dijimos, pues realmente esto tiene sentido. De hecho tenemos la marca registrada y todo. Así que nada, la verdad es que muy contentos con el nombre. Y bueno, luego en el logo también tiene como una especie de girasol, que por ejemplo que te regalen un girasol en los negocios significa que te den buena suerte. Así que al final es como un poco de pequeñas pinceladas por todos los lados para crear pues el branding de la empresa. Eso está muy bueno, buen resumen ahí. Antes de irnos a los hitos finales y de dónde estás en la fase de búsqueda de capital y de nuevos hitos que tenga Heuristic, tocaste inteligencia artificial. Cuéntanos ahí, porque obviamente todo emprendedor ahora quiere meterle ese apellido a su empresa, pero cuéntanos realmente, porque explicaste muy por encima que las huellas pueden tener el riesgo de la persona bien ensangrentada, viene con las manos sucias, incluso X puede venir con problemas si tuvo un accidente o algo que se tenga lectura. Entonces cuéntanos un poco cómo va esa inteligencia artificial para pasar a la pregunta final. Cuando una persona repite más la palabra inteligencia artificial, blockchain o cualquier cosa de esas, menos lo usa, ¿no? Nosotros al final llevamos desde 2020 con esto, cuando no era algo como muy como mainstream, ¿no? O sea, que lo utilizaba todo el mundo. Y de hecho lo odio en cierto aspecto, porque hay muchas empresas que salen a decir que hacen inteligencia artificial cuando realmente igual están utilizando OpenAI o han cogido algo que ha hecho otro y lo han implementado, así, ¿no? Nosotros al final nos hemos gastado un dineral en desarrollar nuestro producto y hemos tenido la suerte de poder, de estar en España y que desde el CEDETI y otras instituciones pues nos hayan apoyado con premios, subvenciones y así, ¿no? Entonces, la clave aquí es que, o donde veo yo que está, digamos que la inteligencia artificial hace, digamos, una mejora sustancial, ¿no? Esa es la parte de identificar las huellas cuando están en situaciones muy adversas, ¿no? Por ejemplo, como tú has dicho, sucias, mojadas, ensangrentadas.
Obviamente no me puedo ir muy en detalle por no explicar hasta lo que hemos hecho, pero básicamente nuestro sistema hemos demostrado, y de nuevo científicamente, porque ahora vamos a publicar el primer paper y luego también estamos trabajando con alguna funeraria, o sea que hemos estado identificando pues cadáveres que salían de salas crematorio o de este tipo de neveras, o sea que al final son huellas en muy mal estado. Pero la cuestión de implementar aquí la inteligencia artificial para nosotros es totalmente necesaria, porque si no, no funcionaría nuestro sistema, ¿no? Que es esa capacidad de obtener ciertos parámetros de las huellas, que realmente cuando la huella pues al final está destruida o le falta una gran parte de la huella, no funciona. Por ponerte un ejemplo, en nuestro segundo piloto, que lo hicimos en un hospital de Polonia junto al MIT, cuando empezamos a hacer el piloto vino un hombre, un polaco de 2,15 metros, con unas manos, pero que, no sé, o sea, eran 3 veces mi mano, yo solo que tengo la mano grande, y unos dedos como morcillas. Y este hombre nos dijo, oye, mira, pues soy, trabajo en el campo, ¿no? Y tengo las manos totalmente destrozadas, las huellas y todo. Y de hecho, en Polonia no pueden coger la policía, para hacerse el carnet de identidad y todo esto, no puede coger mis huellas, o el iPhone tampoco, porque no aparece nada. Y le dijimos, oye, pues intenta utilizar nuestro sistema. Y dijo, bueno, tal, lo puso el dedo y fuimos capaces de identificarle. O sea, esto es lo que quiere... Obviamente hay pacientes pues, que no tienen huellas dactilares. Pues al final, yo qué sé, pacientes con cáncer que han tenido quimioterapia durante mucho tiempo y se les han borrado las huellas directamente. Pues para eso están los brazaletes, ¿no? Pero lo que hemos sido capaces de hacer es, hemos identificado al 100% de los pacientes que han pasado por Heuristic con su huella dactilar. Eso es muy interesante porque vimos algo que de hecho tienes la prueba del hospital La Luz, ¿puede ser La Luz? Sí, en La Luz, ese es el segundo grupo de hospitales más grande de Portugal y es con el que vamos a publicar ahora el paper y también lo quieren implementar en más áreas, pero básicamente diciendo eso. Y la suerte que tenemos nosotros, que este también es, para mí es de lo más importante de la empresa. Los médicos, enfermeras y personal sanitario están hartos de que les den dispositivos médicos que no van a utilizar, ¿no? Pues al final tienen 12 dispositivos, cada uno para una cosa, que dicen, oye, mira, yo tengo que hacer mi trabajo, no puedo más con esto, ¿no? Pero en los pilotos que hemos ido haciendo, y ahora en las implementaciones y con la gente que nos ha ido invirtiendo también, hostia, lo que hemos visto es que realmente quieren utilizarlo. Sacan áreas donde implementarlo, problemas internos que podría resolver esto, o incluso para loguearse en la aplicación. Porque en su aplicación como médico cada X meses tienen que cambiar las contraseñas, al final es un rollo porque memorizarte una contraseña que es 1H734 apuntada en un papel que igual la pierdes o lo que fuera, pues puedes identificarte con tu huella y entrar en el sistema. Sé que hay hospitales que apuestan por nosotros, que nos han firmado cartas de interés, con algunos tenemos contratos y así, pero sí que vemos como ese miedo de, oye, mira, realmente tengo este problema, mi personal sanitario lo quiere implementar ya, ¿sabes? Pero ¿qué va a pasar con la RGPD y así? Y de hecho también nosotros lo que hemos hecho es tenemos un DPO, un Data Protection Officer de manera interna, ¿no? Que hemos evaluado todo lo que dice la Agencia Española de Protección de Datos y hemos elaborado informes, ¿no? Explicando cómo cumplimos en base a lo que dice la Agencia Española de Protección de Datos. Pero a nosotros también nos vendría muy bien, ¿sabes? Si la Agencia Española de Protección de Datos, pues al final pudiera sentarse con nosotros, que nosotros le expliquemos un poco lo que estamos haciendo y cómo queremos, y que esto realmente tiene un gran impacto en la sanidad española, europea y mundial. ¿Sabes? Que hay muchas empresas que pasan de todas estas cosas, ¿sabes? Simplemente lo hacen y ya está. Nosotros al final nos estamos implicando muchísimo y realmente no mucha gente sabe sobre el problema de la seguridad del paciente y así. Y de hecho es uno de los retos principales hoy en día en la sanidad. Entonces, realmente, imagínate, nosotros podemos analizar lo que dice la Agencia Española de Protección de Datos, enfocarnos en hacerlo tal y como lo dice, pero realmente si la Agencia Española de Protección de Datos, pues al final
pudiese secundar esto, ¿sabes? De que vayamos a un hospital y decirle, oye, mira, nosotros cumplimos con con la RGPD, ¿no? Porque seguimos lo que dice la Agencia Española de Protección de Datos. Pero es que luego, aparte, la Agencia Española de Protección de Datos, pues bueno, ha analizado lo que estamos haciendo y como que le parece bien, ¿sabes? Entonces también eliminaríamos muchísimas barreras, porque nosotros, o sea, yo puedo hablar de mí. Nosotros sabemos lo que hacemos en Heuristic y lo que nos implicamos en cumplir todo, pero a rajatabla. O sea, que hay muchas cosas que podríamos estar haciendo que no las hacemos por seguir los procedimientos de la RGPD y así. Entonces, realmente, el hecho de apoyar a tus propios emprendedores, ¿sabes? A hacer las cosas bien, que es lo que como las queremos hacer, pues también sería un plus para nosotros. Eso está muy bueno y ahora vamos a cambiar el tercio de en qué fase está Heuristic. Obviamente tienes desde el 2019 batallando, porque es la palabra, batallando obviamente con retos, con burocracias, con cosas para poder implementar bien esta solución. Entonces, ¿en qué fase está? ¿Estás buscando capital? ¿Están expandiéndose? ¿Cuáles son esos próximos hitos, si los puedes contar? Sí, claro. Bueno, para empezar, ¿no? Realmente la empresa se constituyó en 2019, pero bueno, en noviembre. O sea que al final empezamos a trabajar en 2020. La cuestión aquí es la siguiente. De estos 5 años, 3 prácticamente han sido en desarrollo, porque nosotros no hemos tenido a alguien que nos diese dinero, pues yo que sé, familia rica o cosa por el estilo. Nosotros empezamos con 0 y si hemos llegado hasta aquí, bueno, con 0 dinero, 0 contactos, 0 todo, ¿sabes? Y poco a poco hemos ido pues consiguiendo pues un Neotech por un lado, premios, reconocimiento sobre todo también en Boston, hemos tenido bastante reconocimiento. Entonces, realmente hasta ahora lo hemos implementado satisfactoriamente con 4 entidades sanitarias. Una de ellas nos invirtió dinero, los otros 2 eran como más pilotos, ¿sabes? A través de aceleradoras y así. Y la cuarta sí que ha sido ahora la del Hospital Daluz, que ahora lo quiere implementar a más gran escala. Entonces, en el punto en el que estamos hemos desarrollado la tecnología completamente, hemos validado clínicamente que la tecnología funciona y ahora ya estamos con los primeros hospitales pagando por la tecnología. Aparte de esto, estamos para publicar el primer paper demostrando las mejoras de seguridad del paciente sobre nuestra tecnología y estamos empezando a trabajar en lo que va a ser el segundo, que va a ser un análisis multicéntrico. Tenemos actualmente como 7 hospitales en Europa, Israel y Estados Unidos. Obviamente, de momento no puedo decir los nombres, pero sí que puedo decir que uno de ellos, por ejemplo, tenemos a uno de los más relevantes en Estados Unidos y a uno o el más relevante en Europa para implementar la solución. Y realmente yo creo que es esto, porque ya hemos demostrado que esto funciona. Ahora vamos a demostrar todo el dinero que les ahorra a los hospitales y los siguientes pasos es todo crecimiento. Por cierto, también estamos ahora ya para entrar en Latinoamérica, con algún hospital allí en México. Y nada, eso es un poco en el punto en el que estamos actualmente. O sea, sí que estamos levantando una ronda de inversión. Ya tenemos como unos 600.000 euros comprometidos. La idea es saber si podemos llegar a alrededor del 1.000.000 o así, con varios inversores con los que estamos ahí hablando. Por cierto, también tenemos una ronda en Startup Explore, por si interesa, con una deducción del 50% de la inversión. Y nada, básicamente ahora lo que nos queda es crecer. Ya creo que nos hemos quitado un tramo bastante gordo por detrás, vamos, y ahora lo siguiente que nos toca es, pues bueno, crecer con los hospitales con los que estamos trabajando, cerrar nuevos hospitales y empezar a crecer en Latinoamérica y en Estados Unidos. Qué bueno, John, de verdad que el mayor de los éxitos y obviamente las buenas energías que le mandamos a todos. Para cerrar un poco, dale un consejo también a esos emprendedores, gente que se quiere lanzar al agua como lo hiciste tú y que a veces se ve todo tan cuesta arriba, o se ve peor cuando ya estás adentro, pero Sí. dale un consejo a todos los emprendedores. Para mí la clave de un emprendedor es la persistencia. Es decir, no existe como esto idílico de un gráfico que vas del punto A al punto B así, sino que son como todo altibajos, ¿no? Y que realmente enamórate del problema y luego enamórate de tu solución. A lo que me refiero es, si te enamoras de tu solución, pero realmente no solventa un problema real, no vale para nada. Es decir, puedes tener como el producto más bonito, el mejor equipo, pero si realmente nadie paga por ello, no hay empresa, ¿no? Entonces, yo me tuve que enamorar del problema
por el problema que tuve con mi abuelo y en esa época pues yo me ocupaba de mis abuelos, de llevarlos al médico, supermercados y todo esto. Entonces realmente fue como algo muy personal, ¿no? Y al final, pues bueno, tuve que ir a hospitales, a preguntar con médicos, enfermeras, etcétera, sobre qué estaba pasando con este problema de identificar pacientes, ¿no? Y entonces una vez que identificamos eso ya empezamos a crear la solución. Entonces para mí sería persistencia, enamórate del problema y luego al final es todo parte del proceso. Es un camino muy largo, ¿no? Y realmente no sabes si algo estás haciendo bien o mal hasta que pasa, ¿no? Entonces también está bien rodearte pues de mentores que conocen o que han pasado esto antes que tú y son capaces de decir pues con una llamada de 2 minutos de oye, mira, Anchón, lo estás haciendo genial, el mercado va por aquí, solamente tienes que aguantar un poco más y llegará un momento en el que se cambia donde tú estás. Y con esos tres, yo creo que si cumples estas tres a rajatabla, el éxito está asegurado. Qué bueno, muchísimas gracias, Anchón, por tu tiempo, por explicarnos un poco de Heuristic y pues ser parte de este proyecto que se llama Impulso, en donde estamos dándole voz y difusión a todo lo que sea innovación dentro del sector salud, branding y todo lo que es el progreso que tenemos que tener los emprendedores. Así que, pues bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel, por darnos la oportunidad de explicar cada uno lo que hace en su empresa. Un placer. ¿Qué te pareció este impulso? Síguenos en el canal de Aware Doctor y únete a esta comunidad donde la salud se mezcla con innovación, branding y emprendimiento. Porque aquí lo hacemos diferente.